vayamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18. El título de la enseñanza de hoy es como el título de la serie, el valor de la hermandad cristiana. ¿Qué valor? ¿Qué tan valiosa es el hecho de tener una comunidad de hermanos, pertenecer a ella? ¿Y cuál debe ser nuestro trato con los que son de Cristo? Mateo 18, 1 al 4, ya en la apertura leímos todo el capítulo, así que usted ya tiene una idea de lo que habla todo el capítulo 18 de Mateo. Ahora vamos a leer del 1 al 4. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, dice la palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Leamos todos, son solo 4 versículos, ¿por qué no lo leen todos en un corito bien bonito, hermanos? 1, 2, 3 ahora. Hermanos, Jesús establece en el capítulo 18 los parámetros, la manera en que debemos tratar a los demás creyentes en la iglesia. ¿Cómo deben ser las relaciones correctas entre los creyentes, entre los hermanos en Cristo? Es muy importante que entendamos esto porque para el Señor es extremadamente esencial. Es un mandato que lo vamos a ver a lo largo de este capítulo 18 acerca de cómo nos debemos tratar, basado en una cosa esencial, en el valor no que nosotros damos naturalmente a las demás personas, no, porque naturalmente somos egoístas y las personas siempre estarán en un segundo lugar en nuestras vidas, sino en entender, y esto nos lo va a mostrar este capítulo 18, qué valor tienen estos que Jesús llama niños, que no es otra cosa que aquellos que son creyentes verdaderos en Él, para Él mismo. Si para Cristo, para Dios son tan importantes, cada uno en particular, porque no está viendo, o no nos muestra aquí a la iglesia en general, sino está mostrándonos el valor de cada creyente en particular, para Dios. Recordemos que cada uno de nosotros, los que hemos confiado en Jesús, hemos sido salvados a precio de sangre, y a precio de sangre divina. Así que entendiendo, hermanos, que para Dios cada uno de sus hijos es muy valioso, Él exige que nosotros tengamos un trato correcto con los demás hermanos. Y eso es lo que nos va a mostrar el capítulo 18 de Mateo. En general, Jesús exige que haya un cuidado mutuo entre creyentes. Todo el capítulo 18 nos muestra, o empieza mostrándonos a los creyentes como niños, ¿sí? Hace esa ilustración, nos lo quiere mostrar de esa manera para que entendamos que debemos ser sencillos y humildes, o que son sencillos y humildes aquellos que han venido a la salvación. Dios es el padre de esos niños, y Él es el dueño de la guardería, del jardín infantil, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Y la iglesia no es otra cosa, las congregaciones no son otra cosa que guarderías espirituales. No son entes apartados de Cristo o grandes multinacionales o empresas, son guarderías donde los que han sido salvados por el Señor son cuidados por todos los demás niños de esa guardería, y también obviamente lo han encomendado a pastores, a personas que estén encargadas de esos pequeños rebaños. Así que Él, como padre y dueño de la guardería espiritual, exige un buen trato entre los niños, que ellos se traten bien y que recuerden que al venir a Cristo
no son simplemente niños que están bajo el cuidado de alguien temporalmente, puestos allí por su padre que es Dios, sino que también tengan presente que los demás niños de la guardería son su familia, porque nos hacemos llamar como hermanos. Y eso tiene mucho significado. Realmente somos hermanos, espiritualmente hablando, en Cristo. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el capítulo 18 de Mateo para que introduzcamos un poquito esto y tenga usted una idea, un panorama en su cabeza? Les recuerdo, Dios, el Padre de los niños, el dueño de la guardería, exige que esos niños que pertenecen a ese jardín se den un buen trato, porque ellos son familia espiritual, son hermanos en Cristo. En los versículos 1 al 4 que vamos a tratar en el día de hoy, nos aclara quiénes son esas personas, quiénes son esos niños. Porque Jesús no está hablando de todas las personas, ni de toda la humanidad. Jesús está hablando de aquellos que han sido salvados. ¿Quiénes son esos niños? Para que enfoquemos allí nuestro cuidado. El cuidado que les debemos dar, el amor que les debemos dar, el valor que les debemos dar y el perdón que les debemos tributar a ellos. Esto lo vemos en los versículos 1 al 4. También nos ordena, en los versículos 5 al 9, no hacer daño ni hacer pecar a ninguno de los hijos de Dios. No hacer daño ni hacer pecar a ninguno de los hijos de Dios. ¿Sí? En los versículos 10 al 14 nos ordenará no menospreciar a ningún hijo de Dios, porque para Cristo valen mucho y cada uno de sus hijos son muy amados. En los versículos 15 al 20 nos ordenará restaurar las relaciones rotas entre los hermanos a causa del pecado, siguiendo un proceso que conocemos en la iglesia como la disciplina eclesiástica. Eso no es otra cosa que restaurar las relaciones entre los hermanos a causa del pecado, porque el pecado en medio de la iglesia daña las relaciones y la comunión entre los hermanos. Y en el versículo 21 al 35, finalizando el capítulo 18, nos ordenará perdonar mucho a los demás, porque a nosotros se nos ha perdonado más que a ellos. Esa es la idea, la concepción que debemos tener. La realidad es que todos aquí somos iguales, no somos mejores que nadie. Somos una comunidad de personas perdonadas. Eso es lo que es la iglesia del Señor. Así que ese es el panorama que nos va a mostrar Mateo 18, y espero que usted cada domingo esté muy atento, porque esto es algo que debemos vivir como iglesia. Y yo espero y le pido al Señor que Él nos humille, abra nuestros ojos, nos dé un corazón humilde para que sepamos tratar y valorar a nuestros hermanos en Cristo. Porque hermanos, hay que decir algo, y si usted va a estudiar Mateo 18 y muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todos los que estamos acá, y eso me incluye a mí, hemos pecado contra nuestros hermanos. No les hemos dado el trato ni la honra que ellos merecen, y por lo tanto, como nos lo va a mostrar también Mateo 18, estamos ofendiendo a Cristo. Quien recibe a uno de esos pequeños, lo recibe a Él. Quien lo ofende a uno de esos pequeños, quien lo menosprecia, lo está ofendiendo directamente a Él. Y por eso es muy importante que entendamos esta serie de enseñanzas en el capítulo 18 de Mateo. Hermanos, hoy vamos a entonces entrar en el tema acerca de quiénes son y cómo son los hijos de Dios, a quienes nosotros debemos valorar, cuidar, perdonar y amar. Y voy a tomar esta enseñanza en 3 puntos claros. El primer punto, vamos a hablar en el versículo 1 y 2 acerca de la gran importancia de identificar a los que son niños de Dios y súbditos del reino. En el segundo punto, en el versículo 3, vamos a ver o a entender que ser como niños es absolutamente necesario para ser parte del reino de Cristo. Y en el versículo 4, en el tercer punto, vamos a ver la grandeza en el reino de Cristo equivale a humillarse, que la grandeza en el reino de Cristo equivale a humillarse como un niño. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 y 2, le voy a pedir a todos que pongan atención acá, por favor, no se distraiga. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Hay que entender el contexto de Mateo. Mateo es un evangelio dirigido
a personas judías, esencialmente, aunque todo el mundo lo puede leer y entender, y está dirigido en general a todas las personas, fue escrito puntualmente a judíos. Y cuando Mateo le escribió a los judíos, estaba pensando en cómo mostrarles a ellos que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Y les explico para los que no lo sepan, no lo entiendan. Los judíos habían entendido las promesas del Antiguo Testamento, sabiendo que vendría un Salvador, un Mesías, un rey, que ellos malinterpretaron como una especie de líder político, de líder social, de poderoso emperador que colocaría a Israel, a la nación de Israel, la nación del Antiguo Testamento, que vemos en el Antiguo Testamento, como una de las, o la principal nación entre las naciones del mundo. Les daría su lugar de privilegio y haría a los judíos reinar sobre todas las naciones. Ellos veían este Mesías esperado, prometido en el Antiguo Testamento, como ese tipo de líder que los llevaría a ellos al éxito, que los llevaría a ellos a ser la nación más importante del mundo y a los judíos como reyes sobre las demás naciones de la tierra. Sin embargo, ellos no habían entendido que ese Mesías estaba frente a ellos y que ya había venido en el caso de Mateo, cuando Mateo escribió su evangelio. Así que Mateo lo que quiere decirles es, miren, el Mesías tan esperado, con ese reino prometido, ¿sí?, que traería el Mesías, ya vino. Jesús es el Mesías y su reino es establecido desde la eternidad. Y vendrá un momento donde todos los que se oponen a ese reinado serán destruidos, serán acabados, serán quitados del escenario y Él reinará plenamente sobre todo el universo, ¿sí? Jesús reina plenamente, hay que entender eso. No hay nadie que se le pueda oponer a su voluntad. Pero habrá un momento en que ese reino será establecido sin que haya nadie que se oponga en contra de la voluntad de ese Rey soberano, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, para entender lo que estaba pasando con los discípulos, debemos comprender esto. Los judíos esperaban un Mesías y los discípulos ya habían entendido que Jesús era el Mesías esperado. El problema es que ellos no entendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo. La imagen o la idea que tenían los discípulos de ese reinado de Cristo era una idea muy mundana. ¿Cómo son los reinos hoy? ¿Cómo han sido los reinos a lo largo de la historia? Básicamente reinos jerarquizados, donde hay un gran rey, un gran emperador y una cantidad de súbditos que son como una pirámide, están subdivididos. Y hay alguien que es la mano derecha de ese rey y está allí sobre otros. La idea que tenían los discípulos era de ser mayor en ese reino. Como les dije, era una idea muy del mundo y se basaba en el hecho de creer que allí habrían también jerarquías humanas a las cuales, o personas a las cuales habría que honrar y servir, y que los demás honrarían y servían porque eran personas muy importantes dentro de ese reino. Jesús les quita esa idea de la cabeza y se las quita de una manera muy clara, ¿no? Yo diría una ilustración muy explícita. Y es que pensando ello en grandes reinos humanos, en ese momento en que Cristo estuvo sobre la tierra en carne, estaba el emperador romano, el César, y era gobernante sobre muchas naciones. Era un rey muy poderoso y habían súbditos a lo largo de todo ese reinado, ese imperio romano. Los súbditos que un rey terrenal busca son guerreros fuertes, inteligentes, estadistas y personas que ellos puedan usar. Cuando un rey piensa en su reino, en establecer un reino, no está buscando gente débil, está buscando gente hábil, gente talentosa, gente que él pueda usar para lograr engrandecerse. Esa es la idea que tienen los reyes del mundo. Jesús les quita esa idea de la cabeza y pone en medio de ellos a un niño. La idea es un niño pequeño, ¿sí? Para contrarrestar, para quitar de la cabeza la idea que ellos tenían acerca del reino de Cristo, el reino eterno de Cristo. Hermanos, Jesús no les responde inicialmente la pregunta, porque él estaba preguntando ellos le preguntaban acerca de quién era el mayor en el reino. Como que él, antes de decirles quién es el mayor, o quién sería el mayor, o cómo sería aquel que es mayor, primero les dice quién
o cómo se necesita ser, o quién es aquel que ha de entrar en ese reino. Por eso pone un niño en medio de ellos y lo ilustra de esa manera. Como diciéndoles, mire, antes de que ustedes piensen en grandeza, piensen primero si son parte de ese reino. Y por eso a este primer punto le coloqué la importancia de identificar quiénes son parte de ese reino, los súbditos del reino de Cristo y los niños de Dios, los que Él describe como niños. Es cierto que todos los cristianos, o los cristianos, debemos amar y bendecir a todas las personas. Nosotros no debemos reparar en poder bendecir a cualquier persona, sea creyente o no lo sea. En eso es claro, hermano. Pero la verdad es que el enfoque del Nuevo Testamento es dar y brindar amor, cuidado y estar edificados mutuamente con aquellos que son iglesia. Así que el enfoque del Nuevo Testamento sí es brindar ese amor y esa entrega, estar involucrados con aquellos que son la iglesia del Señor. Es cierto, a todos debemos amar, pero muchísimo más. Y el enfoque, y porque nosotros convivimos con ellos realmente, espiritualmente hablando, es hacia la iglesia, hacia los que no son nuestra comunidad. La iglesia en general del Señor, pero particularmente la iglesia en nuestra congregación, allí donde nosotros estamos siendo parte, ¿sí? Esa comunidad pequeña a la cual nosotros somos parte. ¿Por qué es importante enfocarnos o enfocar estas enseñanzas y el propósito de cuidarnos y de valorarnos y de perdonarnos y de ayudarnos y de edificarnos sobre algunas personas en particular? Porque, hermanos, brindar este tipo de enseñanza o de práctica a un incrédulo en medio de la iglesia es imposible, porque ellos no tienen el corazón ni querrán humillarse para valorar a los demás, ni aceptar el cuidado de los creyentes, de los demás creyentes. Un incrédulo que está acá, una persona que viene a la iglesia simplemente, pero no es parte del corazón de la comunidad, es decir, no ha tenido realmente una conversión, un nuevo nacimiento, no es como un niño humilde y sencillo, es una persona que no va a poder practicar esto que Jesús está diciendo, no va a poder practicar la disciplina dentro de la congregación porque él no va a estar dispuesto a que nadie le diga nada, podrá soportar algunas recomendaciones, algunos consejos, estará dispuesto de pronto en ocasiones a ser exhortado, pero la persona incrédula no estará dispuesta verdaderamente a sujetarse a un asunto como la disciplina o a brindar perdón como lo exige Jesucristo de sus discípulos, de sus niños. No estará dispuesta a eso. Es por eso que Jesús aclara, los que son como niños, e introduce, recuerde que el capítulo 18 es una unidad de pensamiento completa. O sea, Jesús está hablando de la misma cosa desde el principio del capítulo hasta el final, así que todo hay que unirlo. Y pensamos y entendemos o vemos allí que Jesús está aclarando particularmente, estos son, los que son como niños, son los que podrán vivir y practicar lo que yo les voy a ordenar a continuación y que vamos a ver a lo largo de esta serie. Así que debemos amar a todos los hombres, pero tenemos que tener un amor especial, un cuidado especial, una ayuda especial, un interés especial por aquellos que son la iglesia de Cristo. Y mucho más, obviamente, porque lo podemos vivir de una manera práctica con aquellos que son parte de nuestra comunidad, de nuestra congregación, del lugar al cual pertenecemos y en el cual hemos decidido vivir la vida cristiana junto con otros. Entonces, esa es la importancia de identificar. Los discípulos tenían la idea equivocada de que ellos serían honrados y que otros les servirían. Porque si ellos andaban con el maestro, tendrían el privilegio de tener un puesto, una coloca especial dentro del reino de Cristo. ¿Cómo sacamos eso con continuación? Pónganle un dedito, ¿cómo entendemos eso? Pónganle un dedito a Mateo 18 y vamos a ir a Marcos 9, 33 al 37. Ahí adelante. Marcos 9, 33 al 37. ¿Lo tienen, hermanos? Ya eso era algo que los discípulos venían haciendo. Miren lo que dice. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Por lo regular el maestro andaba al frente, y los discípulos siempre andaban detrás de él. ¿Sí? Sin embargo, Jesús, que todo lo sabe, y de pronto no necesariamente por un don divino, sino porque los escuchaba a lo lejos, discutiendo, dice, ¿qué disputáis
y disputabais entre vosotros en el camino, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Sí ven? Estaban, pero obsesionados a sabiendo a ver quién era el que iba a mandar sobre los demás y a quién iba a tener un lugar privilegiado. Y tal vez, posiblemente, y lo vemos en el caso de los capítulos anteriores de Mateo, antes del 18, ya había sucedido la transfiguración y él se había llevado 3 solamente. Y tal vez ellos dirían de pronto, no, pero nosotros vimos a Jesús transfigurado, así que yo creo que eso significa algo. O Juan, que era tan cercano a Jesús, tan tierno con él, diría, no, yo ya me estoy ganando el corazón del maestro. Son ideas que yo simplemente estoy transmitiendo. Pero ellos estaban disputando, ¿sí? Y mira lo que dice, 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sí ven? Jesús allí está diciendo lo mismo. Y pone un niño como ejemplo. Está enfocándose en sus discípulos, está enseñándose a los discípulos de Cristo. Es importante saber que no está hablando de una hermandad universal, como hoy se propone en muchas ideologías, ¿no? Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los seres humanos han sido creados por Dios y que Dios tiene gran misericordia por toda la raza humana, pero que Él ama a aquellos que ha escogido y que han creído y han confiado en Jesucristo, y que ellos son familia espiritual, ellos y solo ellos. El Evangelio es exclusivo, eso no le gusta a la gente hoy en día, y por eso tenemos que enfocar bien esa enseñanza. No está hablando de que usted tenga que aplicarle disciplina a su compañero de trabajo que es incrédulo. A su compañero de trabajo predíquele el Evangelio y muéstrele que está en pecado, y háblele del amor de Cristo, pero esto es para vivirle la comunidad ¿de qué? De creyentes, en la iglesia del Señor. Y eso es algo que quiero que quede claro inicialmente. Entonces el primer punto queda claro. Es importante saber quiénes son esos niños, quiénes son esos súbditos del reino, que los discípulos pensaban y creían y discutían acerca de quién sería el mayor, pero Jesús les dice, no, antes de pensar en eso, piensen que si no son como niños, no podrán entrar, ni siquiera entrar, no piensen en el mayor, ni siquiera entrar en ese reino, en el reino de Cristo. Versículo 3, y vamos al segundo punto. Ser como niños es absolutamente necesario para ser parte del reino de Cristo. Y vamos a ver a qué se refiere esto de ser como niños. Versículo 3 dice lo siguiente. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, ser como niños no significa ser inmaduros o ingenuos, sino espiritualmente humildes y sencillos. Es lo mismo que Jesús decía en las bienaventuranzas acerca de los pobres de espíritu. ¿Cómo se logra ello? Hay que entender, me impresiona que algunos maestros bíblicos que he escuchado creen, y no sé cómo llegan a esa conclusión, porque para mí es demasiado claro que Jesús aquí está hablando de niños literales, ¿sí? De pequeñitos, ¿sí? Toma al niño como ejemplo, lo pone en medio, se ilustra un hecho, y básicamente Jesús está hablando de la conversión, de gente que ha venido a Cristo y que terminan siendo, después de ser orgullosos y pedantes y egoístas, personas sencillas y humildes como un niño. Hermanos, ¿cómo se llega a ser un niño, no? Hace años, muchos años, una señora medio mística de la iglesia, a la cual yo pertenecía, y nos puso a todos en círculo, y nos puso a hablar como niños, que porque la Biblia decía que había que ser como niños para heredar el reino de los cielos. Y pues hicimos el ridículo. Yo creo que si hubieran filmado eso era para reírse, menos mal no lo filmaron. Pero hermano, la realidad es ese tipo de ridiculeces que la gente a veces tiene en la cabeza. Ser como niños no es ser inmaduro o ser ingenuo. Ser como niño es tener una nueva condición espiritual que nos hace sencillos y humildes. Como un niño es, un niño pequeño. Es la idea que tenemos en la cabeza. No cualquier niño, un niño pequeño. Es sencillo y es humilde. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres del espíritu? Aquellos que entienden que son miserables, que no tienen nada,
que se hacen humildes por la gracia de Dios para reconocer que lo único que necesitan y a quien necesitan es a Cristo. Las personas incrédulas son orgullosas. Quieren tener una relación con Dios bajo sus términos. ¿Sí han dado cuenta? A un gente que viene a la iglesia. Quieren creer en Dios, pero no me exijan tanto. Quieren creer en Dios, pero a su manera. Quieren sesgar la enseñanza bíblica. Eso es orgullo. Y esas personas no son como niños, ni son herederos del reino de los cielos. Están equivocados. Pero el que viene a Cristo como un niño cree, es sencillo y reconoce su necesidad. Y viene al Padre y dice, Señor, ok, yo no tengo nada, lo que tú digas, lo voy a hacer, porque tú eres mi Padre, porque ahora confío en ti y ya no confío en mí. Los niños son así. Hermanos, está hablando de conversión. Miren lo que dice el versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, esa palabra es importante, volverse, convertirse, está hablando de un cambio real en nuestras vidas, una transformación que solamente puede hacer Dios por su Santo Espíritu. La conversión, la transformación, el nuevo nacimiento es absolutamente necesario para heredar el reino de Dios. Nosotros no poseemos naturalmente esa pobreza espiritual. Por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza somos autosuficientes, por naturaleza queremos ganarnos las cosas, no queremos depender de Dios. Es cuando Cristo viene y nos salva, que nosotros adquirimos esa naturaleza espiritual sencilla, humilde, pobre, miserable, que depende completamente de Dios y se goza en ello. Así que Jesús dice, ¿quiénes son esos niños que son parte de esa guardería espiritual, que deben ser cuidados y bien tratados por los demás? Porque si no van a tener que vérselas conmigo, eso lo vamos a ver en el capítulo. Si tú no cuidas a esos niños, estás metiéndote conmigo. ¿Quiénes son? No cualquiera. Ni siquiera está hablando de niños pequeños literalmente. Está hablando de aquellos que son como niños, porque han nacido de nuevo y son hijos de Dios y herederos de su reino. Hay que aclarar por qué Jesús usa esa ilustración. Y bueno, hay muchas explicaciones. ¿Cómo llega uno a saber si se ha convertido en realidad? Si es un niño espiritual, digámoslo de esa manera. Bueno, una señal inequívoca de que alguien ha nacido de nuevo es que es una persona humilde. Sí, todavía hay orgullo en nosotros, pero en esencia el creyente verdadero es una persona humilde. Es humilde y lo demuestra al escuchar la palabra de Dios. Porque quien escucha y recibe y cree y quiere vivir y obedecer la palabra de Dios es una persona que reconoce que él no tiene nada suficiente en sí mismo. No tiene un conocimiento superior al que tiene Dios para guiar su vida. Es una persona sencilla que reconoce que debe venir a la iglesia para compartir con los demás, porque él no es autosuficiente, él no puede, él no es un Superman espiritual, sino que necesita compartir con otros creyentes para crecer. Eso es humildad. Cuando alguien nace de nuevo, es una persona humilde en esencia, aunque los cristianos, que somos como niños espiritualmente hablando, delante de Cristo, de Dios, todavía tenemos que luchar con nuestro orgullo. Y también a eso se refiere este pasaje. Hermanos, los niños son pecaminosos, no se confundan, no estamos diciendo que los niños sean perfectos y que los niños sí, que ojalá todos, si todos fueran como niños en el mundo sería perfecto. No, los niños son pecaminosos, son pequeños pecadores. Eso es lo que traemos en nuestra naturaleza. Sin embargo, los niños poseen cualidades, algunas cualidades que los adultos pierden. Cuando pasan los años vamos perdiendo este tipo de cualidades que tenemos cuando somos muy pequeños. Y lo que vemos acá es que cuando Cristo nos salva, espiritualmente volvemos a ellas. Los niños son ignorantes, por eso están dispuestos a aprender. Al venir a Cristo nuestros ojos se abren y queremos conocer lo que el Señor tiene para decirnos, para enseñarnos y para guiarnos. Los niños son ignorantes ¿en qué sentido? En que no conocen, apenas están aprendiendo y conociendo las cosas. Cualquier cosa que tú le enseñes, él las recibe. Incluso les enseñan falsedades y los niños las creen, pero porque están dispuestos a aprender. Una persona incrédula no es enseñable, ¿sabían eso? El cristiano es enseñable, como un niño es enseñable. Si a usted lo llevaran hoy en día nuevamente a un jardín infantil, usted adulto, grande, barbado, viejo,
y lo pusieran a enseñar A, B, C y 1, 2, 3, ¿usted qué diría? No, esto es ridículo, pues esto yo ya lo sé, ¿no es cierto? Pero el niño va y es contento. Bueno, no está tan contento, pero ella aprende, ¿no es cierto? Él preferiría estar jugando, pero está aprendiendo. Cuando una persona viene a Cristo es enseñable. La gente incrédula no es enseñable. ¿Te has predicado a incrédulos? Yo creo que sí, debes hacerlo, ¿no? Y en muchas ocasiones nos estrella con gente que dice, sí, eso yo ya lo sé, pero a mí ¿para qué me dice eso? ¿Y por qué yo tengo que obedecer eso? ¿Quién me dice? La Biblia la escribieron hombres. ¿Sí le han salido con eso? ¿Sí ve que ellos son orgullosos? Ellos no son esos niños de Dios. No son gente enseñable, los niños son enseñables. Los creyentes son enseñables. ¿Saben cuántas predicaciones yo he escuchado en mi vida? En 27 años de estar en la iglesia, en el Evangelio. Yo no las puedo contar. Yo me atrevería a decir que ya son cientos, no, decenas de miles por lo menos. Y unas muy buenas, otras malas, otras pésimas. Pero yo todavía sigo escuchando y aprendiendo. Y cuando pasa un hermano acá de la iglesia y enseña, yo recibo eso con gozo. Y hay cosas que yo ya sé, pero para mí no es importante porque no es conocimiento natural, es algo que es impartido a mi corazón y nuevamente lo recibo y reviso. Hay cosas de enseñanzas que usted dice, yo ya las sé, pero cada vez que viene y la recibe, usted dice, las estoy poniendo por obra, realmente son vida en mí, el Señor nos está hablando allí. Los niños son enseñables, los adultos no lo son tanto, y la gente incrédula, por su orgullo, no es enseñable. El cristiano viene a la iglesia y está pendiente de recibir la enseñanza porque él cree o necesita recibirla. La persona incrédula, ¿yo para qué voy por allá si es que yo sé cómo es que yo tengo mi relación con Dios? Dicen ellos. Lo cual es una falsedad. Hermanos, los niños no poseen nada. Todo lo que un niño tiene le pertenece ¿a quién? A sus padres, ¿no es cierto? Usted dice, le regalo esto al niño, pero usted no lo deja usar, ¿no? Y usted dice, no, pero es que ahorita lo rompe, nada le pertenece. Nosotros venimos a Cristo como mendigos, ¿sabían eso? Quien venga a Cristo creyendo que puede comprar algo de Él, porque tiene algo en sus manos, está equivocado, no ha recibido la salvación. El que viene a Cristo viene como un mendigo y reconoce como un niño que no posee nada y que todo lo tiene que recibir. ¿Quién es el que le provee todo a los hijos, a los niños pequeños? Sus padres. Los niños no pueden sostenerse solos y solventarse en ningún sentido. Y son sus padres los que le brindan todo. Un niño no le dice a su papá, papá, tenga, le doy estos 5,000 pesos para el almuerzo, ¿sí, no? Diría, eso es extraño, y aún si se lo dijera usted, diga, guárdelos. No venimos a Cristo con las manos llenas, venimos a Cristo con las manos vacías como un niño. Venimos no a comprar, sino a recibir lo que Él nos brinda, porque entendemos que todo le pertenece al Padre. Los niños son humildes. Sí, ciertamente los niños no dejan de ser orgullosos, pecaminosos, pero tienen gestos de humildad que no tienen las personas adultas. Un niño pequeño no se cree mejor que otro, ¿no? Si es un niño pequeño, él dice, no, es que este es de color negrito y yo soy como monito, entonces yo soy mejor que ese otro. ¿Eso dice un niño? No, los niños juegan con el que sea, ¿no es cierto? Los niños son prontos para perdonar, eso me impresiona, ¿no? Los niños hoy pelean por alguna tontería y después están jugando y ni se acuerdan de lo que pasó, ¿no es cierto? Los adultos son rencorosos. La gente creyente, como nos lo vamos a hacer la palabra, son perdonadores. El creyente es perdonador. El incrédulo es perdonador. No, está lleno de ¿qué? De odio. Y tienen que hacerles terapia para que perdonen. Y ay, me ofendió. Y ay, recuerde, y hágase una introspección. Y mire, y recuerde que tiene que perdonar porque le conviene. Imagínense, estos sinvergüenzas perdones porque les conviene a ellos, no porque los mande Dios o porque bendiga al otro. Sino porque es que si no perdono, entonces me va a venir una raíz de amargura. Y yo no quiero estar así. Imagínense, eso es incredulidad. El creyente es humilde como un niño y trata a todos por igual, sin hacer diferencias. Y esto es necesario para el buen trato que vamos a hablar durante todo este capítulo y esta serie. Entender la humildad es esencial. Vivir la humildad, ser humildes. Los niños dependen totalmente de sus padres. No son autónomos, están sujetos a la voluntad ¿de quién? De sus padres. Nosotros amamos mucho a nuestros hijos y en la medida en que van creciendo se van volviendo independientes.
Pero siendo pequeños, usted no los deja salir ni a la esquina, ¿no es cierto? Y su hijo de 3, 4 o 5 años le dice, no, yo salgo allí y ya vengo. ¿Usted qué dice? Si dice, está mal usted. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos ¿a quién? A sus padres. Y los niños en general no tienen problemas, que se rebelan, obviamente, porque su corazón es pecaminoso. Pero en general se sujetan a lo que sus padres quieren. ¿Qué quiere un niño pequeño? Cuando es adolescente, ¿qué quiere un adolescente? Estar lo más lejos posible de sus padres, ¿no es cierto? Y cuando es pequeño, ¿qué quiere un niño pequeño? Se le pierde la mamá un minuto de vista y ¿qué hace? Se agarra a ese niño a llorar. ¿Sí o no? Los creyentes son como niños, o deben ser como niños, porque dependen completamente de su padre. No pueden vivir aparte de él. No son autónomos, están sujetos a la voluntad de él, de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Padre. Los niños confían en sus padres, es decir, de cierta manera tienen fe. Ellos creen sin complicarse, sin dudas, sin hacer cuestionamientos complicados. Si su padre le dice algo a un niño, lo cree, ¿no es cierto? Nunca le diga a su hijo que el que le trae los regalos es Papá Noel, ¿no? No diga eso, que eso es una mentira. Dígale que es Dios a través de sus padres, ¿no? Y que dé gracias ante todo ¿a quién? A Dios. Pero los niños creen hasta cierta edad que sí, que hay un señor que baja por la chimenea. El problema es que aquí en Colombia no tenemos chimenea. Me dijo que le habrán dado la llave o algo así. Los niños creen eso. Son crédulos. Los niños confían en sus padres, nosotros confiamos en él. Los incrédulos no. Los incrédulos no. Es una pequeña semejanza. Se podría hablar tantas cosas de la semejanza entre los niños y los creyentes, pero creo que el punto esencial es la sencillez y la humildad que representa un niño. No es que un niño no sea pecaminoso, un niño es pecaminoso, pero tiene esa cualidad aún, todavía es enseñable, todavía es una persona humilde en muchos sentidos y todavía es una persona muy sencilla. Un niño no está preocupado por qué marca de ropa usa, son los padres los que le compran la ropa. Él se pone cualquier cosa, y si un niño es pobre, usted lo ve andando cuando uno va a barrios, ve los niños andando desnudos y ellos no se avergüenzan, simplemente están allí, ellos no les importa, ni se sienten más o menos por lo que tengan puesto, cuando son niños pequeños. Y la idea es que el creyente tiene un nuevo corazón, se ha vuelto como un niño. ¿Por qué? No porque él tenga la capacidad de hacerlo, sino porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Ha habido una conversión. Y esta es la base fundamental sobre la cual vamos a entender el resto del capítulo. ¿De quiénes está hablando Cristo? De aquellos que son salvados y sencillos. Sin embargo, si leemos el versículo 4 y leemos el versículo 4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bien, Jesús primero que todo le dice, recuerden, para entrar en el reino hay que ser como niño. Pero ya que ustedes me están hablando de la grandeza y de ser mayores, quiero decirles que si ustedes quieren ser los mayores, si ustedes quieren ser los más grandes, entre comillas, en el reino de los cielos, tiene que, ¿qué? Humillarse como un niño. El reino de Cristo es diferente. Los súbditos de un reino buscan ser virtuosos y ganar favores con su rey, ¿para qué? Para ser colocados en un buen sitio, un lugar de honor donde los demás los honren y les sirvan a ellos. Y Jesús dice, eso es completamente contrario a la idea real, al concepto real de lo que es el reino de los cielos, el reino de Cristo. Es completamente diferente. Aquí no estamos buscando grandeza, ni que otros nos sirvan. No estamos buscando la honra de los hombres, no. Tenemos que humillarnos. ¿Quieres ser grande y destacado en el reino de Cristo? Tienes que hacer todo lo contrario a lo que piensa el mundo. El rey nuestro no puede ser impresionado. Los reyes del mundo simplemente son seres humanos que tienen algún poder temporal. Cristo es rey soberano, eterno. Su poder es infinito, es total. Él no necesita nada de sus súbditos. Jesús no necesita siervos o súbditos virtuosos. No lo necesita, porque Él lo hace todo. Lo único que necesita Jesús de sus siervos, si podemos decir así, necesitar, porque Jesús no necesita nada.
Lo único que Jesús necesita o puede usar de sus siervos es la humildad. Porque cuando ellos son humildes, son menos ellos y dejan que Cristo sea más en ellos, Él los puede usar para cumplir sus propósitos, no los de ellos. Entonces, la grandeza en el reino de Cristo es completamente diferente. Allí no existen esos valores mundanos. Todos son iguales. El único grande es Él, porque Él tiene todo el poder. Él no puede ser impresionado. Nosotros no poseemos nada y Él lo posee todo. No necesita nada de sus súbditos. He escuchado a esas personas a veces que dicen, uy, si tal persona fuera ganada, sería una gran bendición para la iglesia. ¿Sí o no? A veces piensan, algunos dicen, alguna vez escuché a alguien decir, si Bill Gates, ¿saben quién es Bill Gates, no? El hombre más rico del mundo, se convirtiera, sería una gran bendición para la iglesia. Yo digo, ¿y por qué? Si él es un pecador más. Ah, pero es que tiene dinero. Dios se puede proveer. Jesús no necesita el dinero de nadie. Él moverá el corazón de los que son como niños para que den. Alguien dice, uy, ese futbolista vino a Cristo y como es tan conocido, va a ser muy útil. Y va terminando siendo un mal ejemplo. ¿No es cierto? Va a terminar engañando al fisco, a los impuestos. Y todos van a reconocer que son cristianos supuestamente. La gente confía en esas cosas. Jesús no necesita nada de sus súbditos. Entre más humilde, más humillado, más Él lo puede usar. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para añadirle algo a la gracia, al poder y a la voluntad de Dios que Él ya tiene establecida y que está predestinada. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? La idea es que el más grande en el reino es quien menos pretende serlo. No es quien está buscando honor y un lugar, sino aquel que no lo busca. Quien no trata de usar a los demás o ponerse por encima de ellos, sino servirlos y amarlos. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que estamos hablando. ¿Quién es mayor? Sabiendo que no hay nadie mayor en el reino de Cristo sino Él mismo. Sabiendo que no hay súbditos superiores a otros, porque al fin y al cabo todos son gente que de lo vil y menospreciado Dios escogió. ¿Para qué? Para salvarlos. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos? Que el más grande es quien no pretende serlo, quien no trata de usar a los demás, ni de ponerse por encima de ellos, sino servirlos y amarlos. En contexto, y en todo el capítulo, solo los que son como niños podrán valorar y servir a los demás. Los niños, los que son como niños, sencillos y humildes, no se relacionan con los demás con orgullo, sino como ellos son, con sencillez y humildad. Es necesario entender que lo que Jesús está diciendo es, primero, si no eres sencillo y humilde, dependiente, enseñable, como un niño, no entrarás al reino, no eres parte del reino de Cristo. No importa si vas a una iglesia, no eres parte del reino de Cristo. Segundo, Jesús dice, si quieres ser mayor en ese reino, lo que ustedes consideren que es mayor, la Biblia no nos explica eso. No es de acuerdo a los valores del mundo. No estén buscando que otros les sirvan. No estén buscando que otros los honren. No estén buscando eso. Ustedes tienen que estar buscando todo lo contrario. Servir y honrar a los demás para que puedan ser considerados mayores por mi Padre en el reino de Cristo. Es completamente diferente. Lo que viene después en contexto, lo que nos va a hablar acerca de perdonar, acerca de disciplinar, acerca de valorar, acerca de no menospreciar, acerca de no hacer daño, solo es posible con las personas que son de un corazón humilde y sencillo, es decir, aquellos que han sido salvados de verdad por Cristo, han sido regenerados, nacidos de nuevo y también están practicando la humildad, porque aún siendo cristianos renacidos, nosotros podemos ser orgullosos y ceder terreno ante el orgullo en nuestras vidas. Y es algo sobre lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Note algo. Mire, Mateo 20, van adelantico Mateo 20, por favor. 25 al 26. ¿Lo tienen? 25 al 28. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Hoy en mucho de lo que se llama iglesia evangélica, existe esta idea de los grandes hombres y grandes ungidos de Dios. Y muchas personas, a veces muchachos, quieren hacerse pastores, por poner un ejemplo, no porque quieran morir a sí mismos y servir a Cristo su Señor y dejar que Él haga en ellos, a través de su vida, lo que Él quiera para bendecir a aquellos que son el rebaño de Cristo. No. Ellos están tomando como modelos estos superhombres, estos super ungidos, entre comillas. Ellos quieren ocupar un lugar de importancia dentro de la iglesia y ser reconocidos. Y miren lo que dice Jesús, es todo lo contrario. Eso es falso. Quien piense así no es un siervo del Señor. Realmente no es un siervo de Cristo. Porque Jesús mismo vino a servir. Él no estaba buscando ninguna reputación. Interesante que cuando Jesús hacía milagros, en la mayoría de ocasiones el que hacía, pase al frente y dé su testimonio. ¿Sí? Muchas ocasiones Jesús dijo, vaya y no le diga a nadie. Él no estaba buscando esa reputación. Él no estaba buscando ese reconocimiento. Y los siervos de Él tienen que ser como Él es. ¿Cómo podemos convivir en comunidad? Bien. Si no es pensando que los demás son superiores a nosotros mismos y que debemos servirlos y honrarlos antes de estar esperando honra y un trato especial para nosotros mismos. Es la manera en que vamos a poder vivir la unidad y el amor entre cristianos y vamos a ser una comunidad unida de corazón. Si verdaderamente podemos aplicar esto es porque verdaderamente hemos nacido de nuevo y estamos practicando la humildad. Hay que ser como niños y damos algunas enseñanzas prácticas, cosas que debemos poner por obra en nosotros. En base a la enseñanza de hoy. Hermanos, y le pregunto a cada quien, ¿tú eres sencillo y humilde como un niño o malicioso y orgulloso en tu trato con los demás? Se lo repito, ¿eres sencillo y humilde como un niño o malicioso y orgulloso en tu trato con los demás? Piénsalo. ¿Será que esa antipatía, indiferencia, crítica hacia los demás cristianos no es otra cosa que orgullo? Hermanos, deberíamos temer y arrepentirnos clamando a Cristo para que nos dé un corazón sencillo y humilde. Hay personas que vienen y tienen conflictos con las personas, algunos ni siquiera lo dicen, se callan, pero tienen un conflicto en su corazón con los demás, porque son personas orgullosas y deberían pensar si tal vez eso sea una señal de que su fe no es genuina ni real. ¿Por qué tanto conflicto y odio incluso hacia lo que es la iglesia de Cristo si tú eres parte de ella? Si tú eres parte de esa guardería, si tú eres un niño del Señor. Jesús está diciendo aquí que nosotros tenemos que amar a los demás, tenemos que servirlos. El versículo 3 dice, y digo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que deberíamos clamar a Cristo, porque Él es el que nos puede dar ese corazón sencillo y humilde para poder vivir en comunidad, como cristianos, hermanos, amándonos, perdonándonos y valorándonos. Una segunda enseñanza para aplicar. Los discípulos discutían por una posición privilegiada. Ellos estaban pensando en qué posición privilegiada podían tener. Nosotros no debemos preocuparnos por eso. Nosotros debemos preocuparnos ¿por qué? Por servir a los demás. Hermanos, hay muchas formas de hacer el bien. A veces en las iglesias la gente pelea por los cargos. Desde que comenzamos acá yo les dije que obviamente hay unas ordenanzas bíblicas en la iglesia de ancianos y diáconos, que son los cargos bíblicos dentro de una iglesia, el liderazgo es ese. Pero también se pueden nombrar personas en otras responsabilidades y sin embargo no estamos preocupados por eso. Nosotros venimos de unos modelos de iglesia a veces jerarquizados, ¿no? Incluso piramidales. ¿Se han dado cuenta?
donde arriba está el superapóstol y abajo el pastor y abajo los que son pastorcitos y abajo los que son ovejitas con cinturón negro, no sé cómo llamarlo, y abajo, sí. Y hay una estructura jerarquizada en base al trabajo que supuestamente ellos hacen en la obra de Dios, que no es ninguna obra de Dios. Es recoger gente y hacer adeptos para una organización religiosa, para una iglesia, para engrandecer el nombre de un tipo que está en la cima de la pirámide, no a Cristo. ¿Sí notan eso? Y en las iglesias hay ese tipo de peleas, ¿no? ¿Quién va a ser el líder de alabanza? ¿Quién va a ser el copastor? ¿Quién va a ser el líder de jóvenes? ¿Quién va a tener la oportunidad de pasar y predicar y reprender y hablar y decir? Y la gente lucha por esas cosas. Y Jesús dice, olvídense, así no es en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, quien quiere hacer algo, sirva a los demás. Cállese y sírvales. No piense en cargos. A veces la gente dice, ¿yo qué puedo servir en la iglesia? Y tienen la idea todavía, que nosotros estamos tratando de sacar aquí durante años, de que la manera de servir a Dios es que me nombren un cargo. ¡No! La manera de servir, todos en la iglesia sirven. ¿Y le sirven a quién? A los demás. Y así es que están sirviendo a Cristo. Cuando tú visitas a un hermano enfermo, cuando tú lo llamas, cuando tú estás atento de la necesidad del otro, cuando tú te reúnes con alguien, le das una palabra de ánimo al hermano que está desanimado, cuando puedes ayudarlo con un mercado, cuando puedes estar allí pendiente de los demás, cuando tú compartes el evangelio, tú no necesitas un púlpito para predicar. No lo necesitas. Hay gente a la cual predicar en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, donde quiera que estés, allí estás sirviendo al Señor. No estás buscando cargos, ellos estaban buscando un lugar. ¿Quién es el mayor? Es Pedro, es Juan. No. Jesús les dijo, no busquen eso, busquen servir a los demás en la iglesia. Yo te pregunto hoy, ¿qué cosa significativa has hecho por otro hermano en la iglesia durante la última semana o el último mes? Piensa eso. ¿Has dado una palabra de ánimo? ¿Has ayudado a alguien? ¿Has orado por algún hermano? ¿Te has interesado por alguna necesidad que pueda haber? ¿Qué has hecho para bendecir a los demás? Porque esa es la manera en que vivimos esta enseñanza. La humildad y la sencillez viene por el nuevo nacimiento, por la regeneración. Pero Jesús dijo a sus discípulos que ellos debían humillarse. Eso quiere decir que aunque es cierto que Él es el que nos da un corazón humilde, nosotros tenemos que esforzarnos por ser humildes también. Dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille, ¿noten eso? Cualquiera que se humille. Hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos a ser humildes. No como una ley, una cosa legalista, sino como una realidad. Ciertamente hay verdades espirituales que nos van a costar vivirlas en el terreno natural, pero nosotros somos con nuestra deseo, con nuestra incluso disciplina, diría yo, que vamos a traer eso a la realidad. Tú puedes decir que eres humilde en tu corazón, pero necesitamos ver esa humildad práctica en tu vida. Es muy importante que seamos humildes de una manera que los demás puedan reconocer, porque allí verán el carácter de Cristo. Y uno ve gestos de orgullo y todos, obviamente, luchamos con el orgullo, todos. Pero tenemos que sujetarlo, someterlo a la obediencia, a Cristo. ¿Cómo podríamos definir esa humildad? Me parece muy importante. Filipenses 2:3-4, si quieren ir un momentico allí, ya estamos terminando. Filipenses 2:3-4. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses está antes de Colosenses. En capítulo 2, 3, 4. Versículos 3 y 4. Miren lo que dice ahí. Nada hagáis por contienda o por qué. Y se lo está diciendo a creyentes, ¿no? Había gente que hacía las cosas por qué. Por vanagloria. Hermano, yo predico, pero nadie me dice, uy, qué ungido eres, pastor, o qué ungido eres, hermano, que... Antiguamente pasábamos a cantar, cuando yo era muy muchacho, y había ese orgullo en el corazón. Uy, hermano, ¿se sintió algo tan especial cuando usted cantó?
Yo decía, hermano, la voz, y decía, no, la desafinación. No es un chiste. Y uno decía, wow, la gente reconoce el llamado de Dios en mi vida aquí. ¿Qué te pasa? Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Y mire lo que es la humildad, de acuerdo a la Biblia. Estimando cada uno a los demás como superiores a quién. Las personas orgullosas se consideran que ellos son superiores a todos los demás. Aunque no lo digan así, ni siquiera lo estén pensando puntualmente así. A veces existe, y lo digo en general porque no es una o dos personas, pero a veces existe, digamos, un problema, lo he notado a veces en la iglesia, de que algunos hermanos se molestan porque no los saludan. Y me parece que debemos ser personas que saluden a los demás, por supuesto que sí. Pero me pregunto, y eso lo valora cada uno, no sé. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto eso es una inquietud sana o simplemente una manifestación de tu orgullo? Porque es que van dos vías. Y ahí es donde yo te digo, tú tienes que obligarte a ser humilde. Porque ya Cristo te salvó y te dio humildad. Sácalo. Le va a costar a tu carne, pero sácalo. Humilla esta carne y deja que Cristo brille en tu vida. Y algunos se preocupan por eso y yo digo, bueno, está bien. Y lo escuché de varios hermanos, no de uno ni de dos, lo he escuchado de varios hermanos. Es una inquietud a veces generalizada. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto es sano o hasta qué punto tú simplemente estás manifestando? Es que yo soy tan importante que la gente tiene que estarme saludando. Y si no me saludan. Y por otro lado también te digo a los que no saludan. Les pregunto, ¿hasta qué punto es que tú te distraes? ¿Hasta qué punto tú dices, a mí la gente no me importa, yo aquí saludo a mis amiguitos? ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Quién tiene que valorar eso? Cada quien. Nadie puede decirlo por ti, pero tú tienes que valorar tu corazón. Y si tu caso es que te preocupa tanto que no te saluden, ¿sabes qué debes hacer tú? Ir y saludar. Y si tú no eres el que saluda, tendrías que preocuparte y decir, que yo tengo que morir a eso. Y sin embargo, tenemos que saber que tampoco significa, el saludo no significa tampoco mayor cosa, porque por un lado te pueden saludar y no necesariamente significa que te aprecien. O por otro lado, tal vez a veces no nos saludemos todos, pero no significa que no nos amemos. ¿Sí o no? Porque pues no somos muchos, pero ya varios. Por poner un simple ejemplo de esta humildad. Si a ti te molesta que te digan algo y los hermanos vienen acá y dicen, ¿está dispuesto a que la iglesia le discipline, a que la iglesia le corrija? Sí, amén, hermano. Pero la próxima vez que te digan, hermano, ¿por qué llegaste tarde? No, pero es que esto es una inconsciencia. ¿Por qué le preguntan esas cosas, sí? Me pregunto, oblígate a ser humilde. Humíllate. Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos. Es algo que debemos hacer. Que debemos practicar todos nosotros. Hermanos, así debe ser. Debemos dejar de creer que merecemos un mejor trato que los demás. Debemos dejar de exigir un trato especial. Debemos dejar de menospreciar a los demás por lo que hacen o dicen en la iglesia. Debemos empezar a reconocer el valor de los demás y a tratarlos con respeto y honra. Debemos aceptar los consejos y reprensión de otros, aunque sea escucharlos, no necesariamente que tengan la razón, tal vez no, pero por lo menos escucharlos. Debemos dejar de pensar tanto en nosotros mismos y empezar a preocuparnos por el bienestar de los demás. Debemos dejar de criticar o murmurar acerca de los hermanos y debemos ir más bien directamente a ellos si lo que queremos es su edificación y no simplemente destruir su reputación. Debemos cuidar la manera en que tratamos a otros. Porque a veces algunas de nuestras expresiones, y incluso yo me puedo incluir en ello también, pueden ofender o ser ofensivos a otros. Claro que hay gente también que... eso también es así, ¿no? Hay unos que son orgullosos porque maltratan a los demás. Y hay otros que son orgullosos porque les parece que cualquier cosa que les digan es un maltrato. Hay gente que es de una finura, de una delicadeza, que no se les puede decir ni mirar, se les mira y se ponen bravos. Porque es que ellos, no sé quiénes son, pero merecen un trato especial, que les digan y que... No, hermano. No. Hermano, no busques reconocimiento. Sirve a los demás para glorificar al Señor. Hay gente que se preocupa, oye, yo hago esto y nadie nunca me dice nada. Pues hermano, dale gloria a Cristo.
Seguramente el reconocimiento vendrá después, pero también, ¿sabes qué? No seas orgulloso y reconocer el trabajo de los demás. Es bueno que le digas a veces a un hermano que ha hecho las cosas bien, ¿sabes? Es bueno, díselo. Dile a la persona que está allí, hermano, agradezco lo que Dios está haciendo a través de tu vida en mí. Díselo. También, porque eso es una manifestación de humildad. Hermanos, Cristo da gracia y un corazón sencillo a sus hijos para que puedan honrarlo a Él a través del buen trato con los demás en la iglesia. Bueno, vamos a honrar a Cristo dándonos, ¿qué? Un buen trato. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Hay que ser humildes y sencillos. Tienes que ir a Cristo para que te dé ese corazón sencillo y humilde, porque no lo tienes naturalmente, y cuando lo tengas, cuando Él te dé un nuevo corazón, también tú tienes que esforzarte en vivir esa humildad. Amén. Vamos a orar.